El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:33. Leonidas Issa Salazar está con nosotros, dirigente indígena. Él lidera el movimiento indígena de Cotopaxi y fue precandidato a la presidencia de la República el año anterior, antes de que el movimiento Pachakutik finalmente se decida por la candidatura de Yacu Pérez. ¿Cómo le va, Leonidas? Bienvenido. Estimado Fabricio, un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos que nos miran a través de este medio importante de comunicación. Gracias, su gentileza. Quisiera una reacción suya sobre los resultados electorales. ¿Cómo ha visto usted el hecho de que Yacu Pérez esté a puertas de pasar a la segunda vuelta electoral? Sí, había realmente datos desde el inicio que el movimiento Pachakutik, con toda la fuerza, la trayectoria de lucha que hemos tenido el movimiento indígena, los sectores populares, efectivamente, con todo el escenario y el contexto político que ha pasado en el país, pues tenemos fuerza y vamos a pasar a la segunda vuelta. En ese sentido, más bien, pedir a nuestros hermanos, a todas las organizaciones de base, a las estructuras a nivel del Ecuador, más bien estar atentos a cuidar este proceso, ya que es un proceso colectivo, es un proceso de lucha y sobre todo se ha referenciado el último levantamiento de octubre como sin quitar los méritos a todas las luchas que hemos tenido en estos cientos de años como movimiento indígena del Ecuador. Así que eso está expresado en las urnas. También hay un rechazo sobre la forma de hacer una política en este país, presenta en este momento indígena del Ecuador y su brazo político, el movimiento Pachakutik. Correcto. Quisiera que repita esta última parte que se me quedó congelado. Usted decía, ¿hay un rechazo a qué? Y ahí se me quedó congelado. Hay un rechazo a la forma de hacer política en este país. Aquí se ha polarizado, de verdad. Hay un nivel, la sociedad percibe una política absolutamente corrompida. Tenemos una institucionalidad que no supera sobre el 5% de credibilidad, autoridades que están con credibilidad por el suelo. Es allí donde aparece el movimiento indígena del Ecuador con toda la trayectoria de lucha, en este caso para oxigenar esa forma de hacer política. Así que por ello debemos cuidar este proceso de manera conjunta, de manera colectiva. ¿Usted cree que este resultado que está colocándolos en la segunda vuelta electoral, si así se confirma una vez que se cierre el escrutinio, porque el escrutinio todavía no se ha cerrado, tienen una diferencia de más de 50,000 votos a esta hora respecto de Guillermo Lasso, pero todavía hay actas por revisar, me parece hay 3,000 y pico actas por revisar, sobre todo en Guayas y Manabí, pero hay una buena posibilidad de que se ratifique el pase a la segunda vuelta. ¿Usted cree que este resultado es una derivación de los hechos de octubre, Leonidas? Uno de los elementos más importantes, me parece que hacemos esta valoración conjunta, es el levantamiento de octubre. Si miramos los datos que han venido generando, el 17 de noviembre al 17 de diciembre que levantaron, del 2019 estoy hablando, ¿no? Había una valoración positiva del más del 70% para el movimiento indígena. Y empezamos en el 3 de marzo del 2020, antes de la pandemia, teníamos el 55% de imagen positiva. Esto en las encuestas que iban pasando en esos días mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se empezó con una base, sobre todo, como dije, valorada sobre los últimos años, la lucha del movimiento indígena y sobre la política ecuatoriana que realmente no ha dado asidero a los sectores populares. Entonces pongo como uno de los elementos centrales, sí, es el tema del levantamiento de octubre. Yo le pregunté hace algún tiempo a usted, cuando finalmente el ejercicio de democracia interna de Pachakutik tuvo varias dificultades. Usted mismo fue muy crítico de la manera como se llevó adelante ese ejercicio de democracia interna. Finalmente Pachakutik no lo escogió a usted como candidato presidencial, lo escogió a Yacu Pérez, y usted mantuvo una actitud de criticidad respecto de esa manera como se llevó adelante el ejercicio de democracia interna. Y yo sentí, cuando lo entrevisté hace algún tiempo, en ese contexto, que no le estaba dando su respaldo abierto a Yacu Pérez, sí al movimiento Pachakutik,
sí a la posibilidad de enfrentar las elecciones como Pachacutic, pero no necesariamente a Yacu Pérez. ¿Es así? ¿Piensa lo mismo? ¿Usted respalda ahora a Yacu Pérez o cuál es su posición, Leonidas Issa? Absolutamente. Yo voy a seguir siendo críticos sobre las decisiones internas. Había una molestia y hay una molestia de algunas organizaciones, mejor dicho, de las bases del movimiento indígena, donde sí, para tomar una decisión política hay que tomar una decisión colectiva. Eso había sido uno de los temas centrales, no en efecto sobre la candidatura de uno u otro compañero. Lo voy a seguir manteniendo porque bajo ese principio hemos venido sosteniendo la lucha del movimiento indígena. Ahora, y en términos pragmáticos, lógicamente lo he metido a trabajar absolutamente todos los días en esta campaña por el movimiento Pachacutic. Lo que sí he dicho es que no podemos caer de pronto en el fanatismo personal o individual. En ese sentido sí lo he sido crítico. Pero ya dentro del movimiento Pachacutic, claro que expresa de manera pragmática, digamos, ¿no es cierto?, en los candidatos que en este momento se sostiene, en este caso a la presidencia de la República, el doctor Yacu Pérez. Por ello no quiero que de pronto se haga una división en ese sentido, sino estamos todos sosteniendo un proyecto político del movimiento indígena del Ecuador y su brazo político a la que hemos llevado en este momento a esta disputa electoral, que es el movimiento Pachacutic. Pero es importante... Así que de verdad no hay que, cierre la idea, por favor. ¿De verdad no hay que? Sí, así que no hay que dividir, digamos, ¿no es cierto? Hay un solo proyecto político. Lo que sí voy a pedir, esto también hemos dicho ya en el análisis, que estamos seguros que vamos a la segunda vuelta. Hay que afinar las propuestas. De pronto, por querer decir que hayan programas que ahora Fondo Monetario Internacional, cuál va a ser la política de créditos a nivel internacional, el tema minero, que son como los temas centrales, eso hay que tener absolutamente claro para que no aparezca dentro de la propuesta de pronto alineados una propuesta de la derecha. En ese sentido sí me la mantengo y la hemos sido también absolutamente abiertos, digamos, ¿no es cierto?, en este tema a nivel nacional. Para quedar entonces absolutamente claros, usted, Leonidas Issa Salazar, sí respalda a Yacu Pérez en la carrera por la presidencia de la República. Eso es el camino, esa es la decisión. En esta segunda vuelta es el movimiento Pachacutic que va a ganar con todas sus estructuras organizativas. Así que les invito a todos los compañeros sobre las valoraciones individuales. Ya tendremos un espacio interno para hacer la valoración individual. Ahora estamos sosteniendo el proyecto político sin mirar, en este caso, de pronto personalidades. Como digo, aquí ya está representado en esta candidatura el doctor Yacu Pérez. En ese proceso será el programa de gobierno, el proyecto político que nació de la lucha. En el levantamiento de octubre creamos el mandato del Parlamento de los Pueblos, que no es solo del movimiento indígena. Esa tesis, ese programa de gobierno, ese proyecto político será sostenido en este proceso electoral. Ahora, yo le quiero preguntar, porque también en los últimos tiempos, cuando nació políticamente Pachacutic en 1996, que tuvo su primera incursión política, siempre Pachacutic apareció como una organización política del centro hacia la izquierda, que encarnaba la izquierda o el centro hacia la izquierda, una izquierda distinta, una izquierda diferente. Pero en los últimos tiempos mucho se ha cuestionado la parte ideológica del movimiento Pachacutic y de un segmento de la dirigencia indígena. Yo quiero preguntarle a usted hoy, Leonidas Issa, ¿cuál es la orientación ideológica del movimiento indígena y del movimiento Pachacutic? La orientación ideológica está absolutamente claro en el primer documento que nació de la gloriosa CONAIE, 1994, el primer proyecto político. Somos de izquierda sin titubeos, en este sentido sí. Somos los que cuidamos la madre tierra, luchamos por un equilibrio entre la madre naturaleza y las actividades de los seres humanos. Nosotros no queremos una economía dependiente, en este caso, del neoliberalismo. Así que sobre esta tesis no podemos hacer apología a ninguna de las personalidades. Por ello hemos sido claros. Cuando de pronto han pretendido posesionar figuras individuales, siempre hemos dicho, este es un proceso colectivo. Entonces, somos, en este caso, el movimiento indígena, gracias a Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña,
Ellos nacieron, en este caso, en su postura política e ideológica desde la izquierda. Somos comunitarios, colectivos, respetamos la madre tierra y esa es la línea que en este momento la sostenemos. Si es verdad, hay un sector dentro del movimiento indígena que de pronto no encuadra en estos principios fundantes del movimiento indígena, pero tenemos que lidiar y efectivamente sobre, en este caso, los estadios históricos que ha presentado dentro del movimiento indígena, sobre ellos tenemos que ir consolidando esta gran unidad. El problema es que en los últimos años, igualmente, sobre todo en estos casi 4 años de la administración de Lenín Moreno, a Pachacutic hay sectores de la opinión pública que lo ubican al mismo nivel de Creo y del Partido Social Cristiano y dicen, bueno, Pachacutic también ha cogobernado con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Usted qué responde ante esa etiqueta que les han puesto a Pachacutic en los últimos tiempos, Leonidas? Bueno, ha habido algunas leyes que algunos asambleístas del movimiento Pachacutic no respetaron la decisión de las organizaciones. Al menos nosotros en Cotopaxi, a nuestro asambleísta, que en un debido momento, sin consulta, votó sobre una ley, nosotros procedimos a hacer un proceso de justicia indígena en la provincia. Así que nosotros no hemos dejado suelto una decisión. Por ello yo no creo el movimiento Pachacutic, el bloque sobre todo, no actuó, no cogobernó con el gobierno de Moreno. Más bien, ahí fueron actitudes individuales que incluso un asambleísta fue desconocido del movimiento porque no respondía a la lógica y no respondía a la decisión colectiva del movimiento indígena y del movimiento Pachacutic. Correcto. Y cierro la entrevista preguntándole, todas las previsiones, todas las proyecciones dan cuenta que la próxima Asamblea Nacional tendrá 2 organizaciones políticas con el mayor número de legisladores. Ninguna va a tener mayoría absoluta por sí sola, es decir, nadie va a lograr ese número mágico de 70 legisladores para ser mayoría absoluta por sí sola. La primera minoría será la Alianza UNES, la que encarna el denominado correísmo, y la segunda será el movimiento Pachacutic. En ese contexto, y le agrego a la izquierda democrática, digamos, organizaciones políticas que encarnan el centro hacia la izquierda. ¿Podría haber una gran alianza del centro hacia la izquierda en la próxima asamblea entre UNES, Pachacutic e izquierda democrática o no, Leonidas? Debería ser esa tarea. Yo creo, poniendo los filtros correspondientes de todos los actos que ha tenido cada movimiento, debemos ahora generar la posibilidad de construir una propuesta de país. Y si estamos allí, del centro a la izquierda, está sobre la responsabilidad de la izquierda, en este caso en el país. Por ello pedimos a nuestros compañeros, que seguramente estamos sobre los 28 asambleístas de las otras bancadas, se debe garantizar un gran frente nacional donde se permita generar condiciones para la gobernabilidad y efectivamente esto va a permitir solo a partir de una agenda. En la agenda legislativa está absolutamente claro los temas que tienen que ser llevados a la reforma y lógicamente esto debe ser asimismo apoyada ya en concreto sobre la gobernabilidad en el país. O sea, en esa agenda legislativa, si los puntos quedan claros, si hay una agenda del centro hacia la izquierda que implique la gobernabilidad y todo lo demás, ¿no descartaría usted o no vería mal una alianza con UNES, por ejemplo? Es que vamos a tener la obligación de generar condiciones de gobernabilidad. En ese sentido, para tomar una decisión, nosotros no quisiéramos ver de pronto, ¿no es cierto?, una disputa política sobre tal o cual ley. Simplemente se pone un programa de gobierno, un programa legislativo sobre lo que en este momento el pueblo ecuatoriano necesita y sobre ello tienen que caminar. Se tiene que garantizar la gobernabilidad. Entonces en consecuencia, yo lo que interpreto, Leonidas, entonces lo que interpreto, Leonidas, es que no se descarta una eventual alianza legislativa de estos sectores, el correísmo con Pachacutic y con Izquierda Democrática, no se descarta. Sobre una agenda legislativa debería haber una obligatoriedad, como digo, de poder generar condiciones de gobernabilidad. Ahí realmente yo pido a mis compañeros que en este momento están, seguramente se va a convocar a una reunión sobre esa agenda legislativa que llevaremos hacia adelante con nuestros asambleístas desde las provincias y a nivel nacional. Sobre una agenda se tendría que concretar este hecho. Así que de aquí en adelante ya no será una disputa, en este caso, de movimientos, sino realmente la agenda que permita generar cambios que el país está necesitando. Correcto. Leonidas, gracias por el tiempo y por la gentileza. Le agradezco por habernos atendido. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, un saludo cordial. Muy amable. Leonidas Sisa, dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, 7:47 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.